Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas, una emisión más. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que a mí se me hace escabroso y me da muchísimo miedo, que no es otra cosa que el espionaje y la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y está con nosotros Fernando Pescador, con quien hemos estado analizando varios temas también de un nivel muy alto en cuanto a, pues, lo que genera, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, nos da mucho gusto conectar con ustedes otra vez. Como ya lo comentó Armando, está con nosotros nuestro experto en temas de seguridad, en temas de inteligencia, Fernando Pescador, una persona que tiene mucha experiencia en estos asuntos, pero además una mente muy sagaz. Y gracias, Fernando, de nuevo por contar con tu tiempo. Y entremos en materia, Fernando. Yo creo que este es un factor, un fenómeno, como le quieras llamar, de varios aristas. Yo me encuentro del otro lado del escenario de Armando. Yo creo que un Estado-nación que se digne serlo, si no tiene herramientas de inteligencia slash espionaje o el nombre que le queramos poner, me parece que es muy difícil que pueda funcionar, pero creo que hay límites y bueno, enfoquémonos al caso mexicano que tú conoces, que tú dominas y bueno, ante estos eventos que ocurrieron fuera digamos, de lo colorido, ¿no? Del comentario que ya se hizo, de las reacciones del presidente, creo que hay temas mucho más de fondo que bien nos propones y cuando me comentaste que este sería un tema importante, así es que Fernando, adelante, cuéntanos qué es lo que viste y cómo deberíamos de abordar este asunto, Fernando. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Un gusto, como siempre, estar aquí con Conexionistas en este espacio plural. Vamos a abordar este tema del presunto espionaje o inteligencia que hace la Sedena con tres tópicos básicos. Uno es si realmente está facultada la Sedena para realizar este tipo de actividades. Una segunda que quiero llamar la atención es sobre la Conferencia de Ejércitos Americanos. Es un organismo multilateral no muy conocido. Y en tercer lugar, las marchas que se llevaron a cabo en 19 ciudades de la ciudad, como, digamos, respuesta a la detención de 5 elementos de la Sedena acusados de una ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace unos días, y todo esto está vinculado de alguna manera. Adelante. Bueno, primeramente, contestar la pregunta pues mucha gente ha estado, digamos, con dudas. ¿Realmente tiene facultades la Sedena para hacer inteligencia, tal como lo afirmó el presidente de la República? La respuesta es que sí. El marco jurídico habilita a la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer labores de inteligencia. Esto está en el artículo, bueno, para empezar, en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues ahí está la Secretaría de la Defensa Nacional. En el reglamento interior de la Sedena, esto es en el artículo 18, en la fracción 21, ahí habla de inteligencia militar. Es decir, la Sedena puede hacer inteligencia militar y para ello, en este mismo reglamento interior, se establece la subjefatura de inteligencia, que depende del Estado Mayor de la Defensa. No confundir con el Estado Mayor Presidencial ya extinto. El Estado Mayor de la Defensa es uno de los órganos de más alta decisión en temas militares en nuestro país. Entonces, en efecto, el marco jurídico sí permite a la Sedena realizar inteligencia. Incluso el manual de operación de la Sedena, en su numeral 10.1, que habla del Estado Mayor de la Defensa, vuelve a reiterar esta situación en cuanto a la inteligencia y el intercambio. De hecho voy a leerlo tal cual. Dice: planear, coordinar y supervisar las actividades de inteligencia en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. Entonces, sí hay un marco jurídico para que la Sedena realice labores de inteligencia.
que ahora sí que como dice la canción, ¿qué fue lo que pasó? El asunto es que el software Pegasus realmente lo que hace es una herramienta de intervención de comunicaciones y eso también está normado en México y los únicos organismos que sí están facultados para ello es el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, que envían una solicitud a un juez de control, a un juez especializado en intercepción de intervención de comunicaciones privadas para que lo autorice, es decir, se requiere autorización. Entonces, al no contar, o por lo menos de la documentación que se ha rescatado de Guacamaya Leaks, que es de donde sale todo esto, no tener ese, digamos, ese sustento jurídico, pues es lo que está, digamos, que generando los señalamientos y demás. Y esto es importante porque todo esto que hizo la Sedena, pues no se judicializó. Pues al no pasar por un juez, no se judicializa y entonces, pues sí, es espionaje, y bueno, que si debe o no debe, en fin. En todo caso, si esta persona que fue espiada, de estos luchadores de los derechos humanos allá en la frontera, precisamente de Tamaulipas, porque es la premisa de la Sedena, que al parecer estaba vinculado con organizaciones criminales, pues en dado caso eso meritaba una investigación por parte de las autoridades correspondientes y bueno, no vemos que eso haya sucedido, además de que no tenemos toda la información. Ujú. Esto es interesante, entonces, para concluir este primer punto, entonces, la Sedena sí puede hacer inteligencia. En este caso, las intercepciones no se judicializaron, lo cual pues sí es un tema jurídico, ¿no? Tiene que haber un permiso por parte de un juez. Exactamente, Ok. forzosamente. Así sea el delincuente más peligroso y demás, se tiene que enviar al juez. Ahí varían los criterios y si se va a contar como una sola o a partir de un número telefónico o de un nombre, va a haber varios números telefónicos, en fin, eso lo determina el juez. Pero sí hay un control judicial de esto en México, que en este caso particular no se había observado, por lo menos en cuanto a la información que tenemos. Déjame Y entender bien, ahí, sí, detenerte un poquito. Esto significa que por lo pronto en el caso mexicano, y me parece que eso debe ser muy similar en casi todos los países, el Estado, ¿no? Como con ese derecho de tener el monopolio, ¿no? De la violencia, de ejercer todos estos instrumentos para garantizar, ¿no? Justamente la vigencia del Estado, tiene las facultades, pero deben de estar en casos, digamos, caso por caso, deben de estar aprobadas por el Poder Judicial. Entonces, exactamente. esto un poco para despejar, porque, digo, también sería, creo, viéndolo así, pues una ingenuidad pensar que un Estado, trátese del lugar donde se trate en el globo terráqueo, lo haga sin estas herramientas. El asunto es, ¿no? Que ser respetuoso de la legalidad del andamiaje legal vigente. ¿Es correcto verlo así? Exactamente. Ok, perfecto. La diferencia entre el espionaje y este tipo de recolección de inteligencia, pues es precisamente el marco jurídico. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, de hecho, esta ley de intervención de comunicaciones data precisamente de finales de Fox o principios de Calderón, o sea, no es algo nuevo, ya estaba ahí, ya se ha operado a través de ese marco jurídico. Entonces, pues bueno, aquí la cuestión es, bueno, no se hizo, ¿por qué no se hizo? O si es que se hizo, porque de nueva cuenta, esto sale de los Guacamaya Leaks. Recordemos que se hackeó 6 terabytes, algo así, de De información de información. los servidores de la Sedena, y de ahí Sí. está saliendo Ok. toda esta información. Y esto es importante también porque tiene que ver con un tema poco conocido, que es la existencia y operación de la Conferencia de Ejércitos Americanos.
Este es un organismo multilateral fundado en 1960, que todavía opera, digamos que pues un resabio de la Guerra Fría, son los ejércitos continentales aquí en el hemisferio occidental, de Canadá a Argentina, con la exclusión de Cuba, pero curiosamente aún forman parte Venezuela y aún forma parte Nicaragua. Entonces, como que las cuestiones militares a nivel continental están muy cerradas de la política, por lo menos eso aparenta. De hecho, está vigente esta situación de la Conferencia de Ejércitos Americanos que en mayo de 2022, o sea, el año pasado, se realizó aquí en México el ciclo 35 de la conferencia. Entonces ahí pues se ven temas propios de las Fuerzas Armadas, cuestiones de doctrina militar, cuestiones que no necesariamente trascienden al público, solo se sabe que lo hacen, pero no los contenidos. Y esto es interesante porque nos confirma que a pesar de las diferencias políticas reales que existen entre los gobiernos de la región, finalmente siempre queda abierto ese canal institucional que son los ejércitos. Entonces esto no es poca cosa, considerando pues el distanciamiento político ideológico que hay de Estados Unidos con Venezuela, con Nicaragua, y pues ahí cómo entra México. Pues el ejército mexicano forma parte de esta conferencia. Y podemos ver que pues sigue operando y pues a diferencia, por ejemplo, de organismos multilaterales civiles como es la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que sí ha sido pues ya más criticada incluso desde adentro, con el tema de Bolivia, ¿no? Con Evo Morales, en fin, que si hubo golpe, no hubo golpe, que fue 2019, en fin. Entonces, los ejércitos a nivel continental están pues vinculados de alguna manera. Esto es importante porque seguramente habrá una mesa, espacio o demás para la inteligencia. Que no nos enteremos los civiles es otra cosa, pero seguramente lo existe. Y eso explicaría por qué cuando se detiene al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, California, pues no se vio, pero se sintió digamos que entre instituciones en Estados Unidos e instituciones de seguridad, pues hubo un jaloneo fuerte. Y al final de cuentas, pues al general Cienfuegos lo regresan a México y pues como que se ha echado tierra al asunto. Pero tiene que ver con estos canales institucionales poco conocidos, pero que eh, sirven precisamente de eso, de canales de comunicación, y que quizás por eso también, esto ya es especulación mía, pero con el juicio de García Luna, que la Fiscalía presentó 3.5 millones de documentos y a la mera hora solo utilizaron 3,000, pues es como que, ¿y por qué no? ¿Qué poder institucional podría existir para evitar que una fiscalía, como es la del sur de Nueva York, donde son estos juicios, pues de repente pues no presenta la evidencia, ¿no? Entonces ahí, de nueva cuenta, se ven estas huellas, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué pasa cuál es la coyuntura del ejército mexicano? Porque si recordamos con esto del supuesto espionaje, el presidente López Obrador dijo, bueno, es que a mí me dijeron que no era espionaje, que era inteligencia. Entonces es muy reveladora ese comentario de a mí me dijeron, porque parecería que la Sedena en algunos temas, pues casi que le dice fírmele aquí, ¿no? Sin mayor protocolo o sin mayor explicación. Es decir, como que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, tienen su agenda política, Sin eh, duda. la están avanzando y no queda ahí tan claro qué tanto son cuestiones propias del presidente o de la 4T y qué tanto realmente es una agenda estrictamente militar, ¿no? Esto de la iniciativa de militarización del espacio aéreo civil, en fin.
hay como que temas ahí un poco como que medio volando que dices, pues a cuenta de qué, ¿no? Y esto es interesante con lo de las marchas a favor de los militares en 19 ciudades. 19 ciudades es la mitad del país, poco más. Ujú. Y a raíz de lo que pues hemos visto desde la militarización de la ciudad pública, que la gente no se detiene en retenes o circula por la noche, son confundidos, son baleados, en fin. Detienen a 5 elementos de la Sedena y ¡pum! 19 ciudades exigiendo justicia para los militares. Entonces, Cosa no eso a menor. mí me llama la atención porque imagínense a dónde vamos con esto. El ejército haciendo estas labores de espionaje diagonal inteligencia, a la vez eh, está en contacto con otros ejércitos, vía institucional, de Estados Unidos, pero también de Venezuela, de Nicaragua, y al mismo tiempo en sus labores de seguridad, pues de repente ya la tropa ya no está dispuesta a simplemente pues que me metan a la cárcel por ejecuciones o supuestas ejecuciones. Es decir, hay todo un caldo de cultivo que se está dando un tanto lejos del escrutinio público porque parecerían cuestiones no vinculadas, pero que forman parte de un todo. Creo, Fernando, que con lo que estás diciendo, eh, porque de repente hay esta creencia o esta tendencia a presentar los hechos, sobre todo cuando se tratan de las Fuerzas Armadas, como si el gobierno de un país fuera monolítico y solamente existieran diferencias o divisiones entre partidos o entre poderes. Y con lo que planteas, pues me deja entrever que uno de esos factores de poder independiente, que tiene vida propia, que tiene voz y que tiene la mano pesada son las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues es claro que no siempre hay consistencia y estas relaciones aterciopeladas entre la DEA, el FBI, la CIA y el Pentágono. Entonces, me parece que hay que, digamos, pones luz muy interesante sobre este fenómeno porque a la opinión pública y sobre todo a algunos medios, pues es muy fácil como darlo como si fuera un solo brazo ejecutor y la verdad es que no. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, primero, eh, comentar esto para saber si tú lo ves así, tú que tienes más experiencia y más información, esto, si esto es efectivamente así, porque me imagino que en el caso mexicano será exactamente igual. Y segundo, fíjate que a mí me llamó mucho la atención o me sigue llamando la atención esta lamentable reacción de algunos medios en donde cualquier cosa lo utilizan para un escándalo, yo diría amarillista, independientemente del lado donde estés, porque en esta reunión, como llamas, en esta conferencia entre varios ejércitos, las notas que circularon y a su vez, ¿no? Los memes que circularon por aquellos que se dejan seducir por este amarillismo, lo único que mencionaban es, wow, el ejército venezolano pisó suelo mexicano. Y entonces era así como se los dije, ¿no? Ya nos mandaron médicos cubanos y ahora está el Invasión. ejército, o sea, como que solamente cuento una parte de la historia y para mi gusto, ¿no? Un poco hasta, eh, ya no es irónico, ¿no? Llega eso al cansancio y al fastidio porque pues es una reacción muy inmediata y yo creo que no están explicando todo lo que tú traes a la mesa. Ahora, en este contexto, Fernando, que comentas, eh, eh, ¿dónde ubicas tú ahorita o qué crees que cuál sea la posición justamente en esta parte que tú dices, ¿no? Del ejército, que hay cosas en las que dice el presidente firme y aquí se acabó. Eh, ¿Dónde lo ves ahí, sobre todo en esto que se está juntando, Fernando, con la política electoral, con estos fenómenos entre seguridad, como que todo se está vinculando y concretamente la pregunta es, ¿o todo lo estamos vinculando nosotros o vinculando los medios? Y hay, digamos, diferencias muy claras en donde el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas tienen más que claro su rol, su deber y quienes justamente los están vinculando con temas que quizás tengan poco que ver
Es la opinión pública, no sé cómo lo veas tú. Gracias, Edgar. Pues sí, es muy certero tu comentario y te puedo decir algo. Creo que es una tendencia global. Ok, No es solo México. Si vemos el triste papel del general Flynn en Estados Unidos, este general muy cercano a Trump, que incluso publicaban fotos de él con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, en fin, te hace pensar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Si eso ocurre en el ejército de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? Por ejemplo, el año pasado, en una de las visitas a Cuba, eh, le otorgaron al general secretario y al almirante secretario medallas, o sea, un reconocimiento pues, de una dictadura brutal como es la cubana. ¿Qué nos dice eso? Meses antes, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, ante el Senado de Estados Unidos, hizo la acotación de que 30% del territorio nacional en México está dominado por los cárteles. Entonces, cosa que fue criticada, pero no refutada. Es decir, ¿Cierto? se fue por la tangente, pero no hubo dato, no hubo estadística que contradijera. gracias. Entonces, aquí lo que yo veo pues es un problema. ¿Qué pasa con México que de repente eh, pues sigue incrementando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos? Incluso hoy salió el presidente a decir que no era cierto, que porque ya llevan 6 toneladas incautadas. Eso lo hemos platicado anteriormente, se incauta el 10% si acaso, de lo Sí, que se está, que está en el trasiego. Entonces, pues la actividad de los cárteles sigue aumentando, eh, y a la vez las Fuerzas Armadas cada vez tienen más injerencia en cuestiones de gobierno. Entonces es un escenario complejo cuya evolución pues por lo menos nos deja que pensar y también preocuparnos porque pues cómo puede ser, ¿no? Parecería como que el gobierno civil en México pues francamente va pues de salida, cada vez son más las posiciones administrativas dominadas por militares, al mismo tiempo que los cárteles ensanchan sus operaciones. ¿Hacia dónde nos está llevando? Es una cuestión que pues está ahí, que nos debe mover como medios de comunicación y sociedad civil, pues a ir un poco más allá de lo aparente, más allá de pues simplemente pues criticar a los militares porque violan derechos humanos y hacer de la vista gorda a los cárteles o simplemente retomar a ciegas lo que diga Estados Unidos. Es necesario ver un poco más allá en este tema Claro. y que a final de cuentas también tiene que ver con un tema importante de los últimos 20 años, que es el marco jurídico que sustenta la actividad en seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Es algo que nunca se ha podido resolver en México. Y esto tiene casi que desde el sexenio de Fox, o sea, vamos ya para 20 años de discusión y debate estéril, en donde no se ha llegado a nada, nunca se pudo consolidar una policía civil confiable, ahora pues ya desapareció, es la militarización, hay críticas a ello, pero pues tampoco hay una propuesta alterna, una idea alterna. Con lo de García Luna queda trastocada la posibilidad de instituciones civiles. Entonces, pues es complejo. Yo veo problemático estas tendencias, porque al final son tendencias, era lo que Sí, decíamos. claro. Son elementos disgregados, pero que sí forman parte en todo. ya. Aquí la gran pregunta sería, y es la proverbial lata de gusanos, ¿no? Una vez que la abriste, pues es muy difícil regresarlos otra vez a su lugar. ¿Qué le tocaría hacer a un próximo gobierno? Vamos a Qué buena suponer pregunta. que se quiera quitar de encima todo el estigma que trae, sea Morena, sea de cualquier otra, no me importa el partido. Pero ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno? Pues para empezar a revertir esto. Sé que no lo puedes hacer por decretazo ni de un día para otro. ¿Qué tendría que hacer?
Gracias, Armando. Pues justamente es de lo que curiosamente no se habla en los partidos, no se hablan de los precandidatos. Es el elefante en la sala que nadie quiere, del que nadie quiere hablar. Yo veo muy complejas las elecciones presidenciales de 2024, precisamente por el eje seguridad. No, no la plataforma que vayan a presentar los candidatos, sino la seguridad física de candidatos. Ya desde 2021 tuvimos alrededor de 100 eventos Ujú. entre atentados, intimidaciones y demás, eh, en contra de todos los partidos, sin importar cuestiones de género, hubo igual mataron hombres que mujeres, en fin. Es un tema ahí fuerte. Entonces, el asunto es qué va a pasar si en determinado momento la actividad criminal desborda ciertos límites. ¿Va a reaccionar las Fuerzas Armadas unilateralmente por encima de las instituciones civiles o todavía queda algo, digamos, para, digamos, tratar de dirigir esto, porque yo reiteraré esto, parecería que las instituciones civiles están quedando a la mitad y están siendo aplastadas desde, digamos, estas dos factores de poder real encontrados y van así como que, pues, ¿hacia dónde va esto? Yo creo que es complejo, precisamente por eso, porque ni los grupos criminales no entienden y no operan bajo el calendario cívico, el calendario Claro. electoral. No les puede importar menos si es campaña, pre-campaña o en fin. Entonces, ese es un tema y aquí el asunto es ese. Por ejemplo, en 2020, la jornada publicó que había un total de 456 militares presos, o sea, en prisiones militares por diversos delitos, pero la mayor parte por narcotráfico. Y esto es una disminución de 2017, que había 545 presos por lo mismo. Entonces ahí hubo como 90 individuos que, bueno, pues por lo menos ya no están en prisión, no sabemos si sigan en las Fuerzas Armadas o fueron dados de baja, que también ello habla precisamente de la opacidad del lado de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, esto del espionaje y diagonal inteligencia, pues al parecer se realizó pues en un centro de control y comando en el campo militar número 1. No sé si recuerden que pues fue el año pasado o antepasado que incluso hubo un motín afuera del campo militar número 1 aquí en la Ciudad de México, donde eh, pues se decía que eran los padres de los 43 de Ayotzinapa. El caso es que a pedradas y empujones lograron entrar al campo militar, o sea, eso no lo estoy inventando, está documentado, sucedió. Y entonces eso nos da pauta a ver, pues, lo álgido, digamos que como que hay un conflicto soterrado, medio invisible, tras bambalinas, que pues está creciendo. Entonces, pues creo que eso nos debe mover a esta reflexión que comentamos. Pues Fernando, como siempre, gracias y en estas pláticas se nos va el tiempo rapidísimo. Creo que agradecemos la sustancia y que la información que nos pones acá porque yo creo que esto último que se comentó, tanto como la pregunta que te hizo Armando y tu respuesta, abren para mi gusto la posibilidad de una pregunta muy concreta para cualquier corcholata, taparrosca, como le queramos Sí, poner, sí, sí. este, y yo creo que estas reflexiones que hacemos en Conexionistas, creo que ahí está una pregunta que nosotros como ciudadanos deberíamos de hacer, ¿no? A estos candidatos, me parece que uno de ellos ya lanzó, empezó a lanzar su propaganda para circula mis videos y por favor apóyame, ¿no? Parece que está como que haciendo una campaña para que todo México use cinturones Ferragamo, me parece como Sí, sí, lamentable sí. esas posturas, pero a esos individuos y a todos aquellos que traten
de competir por la presidencia de la República, justamente preguntar esto que tú comentas, o que ustedes dos comentan, ¿no? Señores, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Dónde está el plan, no? De cara a los siguientes 6 años, en los límites, en la actuación, en los objetivos, en los números, en los presupuestos, etcétera, etcétera, de la vinculación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional. Creo que esa es una Claro. gran pregunta que se pone aquí en la mesa. Y Fernando, como siempre, agradecemos tu presencia. Y ya sabes, aquí están las puertas abiertas para que en estos temas de inteligencia, de seguridad, nos ayudes a entender mejor y tener más elementos justamente para esto, para hacer esas preguntas y para movilizar nuestros cuestionamientos hacia aquellos que creen o que tienen aspiraciones para representar a nuestro país. Fernando, muchísimas gracias. Claro que sí, Edgar, Armando, como siempre un gusto y pues seguimos en estos temas en una siguiente entrega. Quizás podamos abordar alguno de ellos con más detalle y en efecto eso es algo de agenda pública, o sea, Seguro. es algo de agenda Eso sí. ciudadana que nos atañe a todos, ¿no? Es Y correcto. nos pone a pensar a todos. Muchas gracias, Fernando Pescador, por tu participación. Dinos cómo te podemos seguir en Twitter. Veo que eres muy activo ahí, continuamente estás opinando. Bueno, pues dinos cómo podemos hacerle. Claro que sí, Armando. Es @Guzmán Pescador o Fernando Pescador en Twitter, ahí para estos temas y otros más. Magnífico, muchas gracias. Y nosotros, recuerden, somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube, somos Conexionistas México. No se olviden darle like, no se olviden de seguirnos, ya que están ahí, pues de una vez aprovechen, síganos, sigan nuestro canal. En Spotify somos Conexionistas, ahí tenemos todos los audios de todo lo que hemos alguna vez publicado en Conexionistas. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Twitter o en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.